de este tipo de temas, pues es la iglesia. Y de alguna manera todos nosotros, absolutamente todos, para verdaderamente generar una idea democrática, tenemos que hablar, tenemos que manifestar nuestras ideas y, y manifestar nuestras ideas. La iglesia tiene que salir a hablar de estos temas porque finalmente nosotros en ese sentido tenemos la gracia de Dios, tenemos eh, pues una larga historia de sabiduría, de entendimiento de estos temas, ¿no? Eh, el contexto en el que nos encontramos hoy es un contexto muy complicado, de muchos problemas de injusticia, de muchos problemas sociales, de muchos problemas culturales, de muchos problemas religiosos. Así que es momento en que tal vez nosotros como cristianos necesitamos formarnos acerca de nuestro papel dentro de la sociedad, dentro de nuestro papel dentro de la política. Y bueno, como les decía, el contexto histórico de la Rerum Novarum surge en el siglo XIX después de la Revolución Industrial, con el surgimiento del capitalismo. Y el surgimiento de esto, pues provocó un gran descontento y una gran injusticia. Es decir, había muy pocos ricos y muchísima gente pobre, ¿sí? Entonces, la Renovaron es una renovación que tuvo grandes implicaciones, entre otras, precisamente primero traerle voz a la iglesia acerca de estos temas, primero que nada, y luego también traer una renovación en el sentido de que sacar a la iglesia de su esfera nada más religiosa también, a sacarla a la calle, ¿no? A sacarla a su papel también físico, su papel político. Es importante esto porque la iglesia no tiene nada más un papel espiritual. Si nosotros concebimos a la iglesia nada más en una esfera espiritual, estaríamos cayendo en un dualismo. Es decir, en pensar que la iglesia es simplemente algo espiritual y no tiene ninguna implicación humana, ninguna implicación temporal. Y es importante entender que la iglesia tiene muchísimo, muchísimo que decir, tiene un papel, eh, ¿cómo se llama? Social muy importante. Porque finalmente a los seres humanos se nos ha encargado la creación, no nada más espiritual, sino también física, ¿sí? Y todo, y de alguna manera también nuestra convivencia en sociedad tiene muchísimo que ver con esto. Así que, pues por eso es que es importante lo que hizo la renovaron, que no solamente trajo una renovación en el sentido de sacar a la iglesia del ámbito nada más del templo, ¿no? Sino que trajo una renovación en el sentido de que la iglesia tenía que involucrarse en la vida de los hombres, así como después surgió el Concilio Vaticano II y en los documentos se escribió también la Gaudium et Spes, que habla precisamente ya de la iglesia hacia afuera, la iglesia en el mundo actual. Y en ese sentido, en este tiempo, pues es importantísima la voz de la iglesia. Bueno, la estructura básica del documento es como sigue. Primero trata del socialismo como respuesta falsa al capitalismo y trata de establecer todos los parámetros, las situaciones que surgieron. Eh, permítame. Las situaciones que surgieron con respecto a ay, es que me están distrayendo. Este, te está tratando de explicar los errores que implicaban la respuesta que trataba de dar es que me están, híjole, ganas de echar a perder esto.
de verdad. A ver, espera. Bueno, voy a seguir. Este, ¿Qué estaba? Ah, sí. El Papa trata de explicar cómo el socialismo da una falsa respuesta a los problemas del capitalismo. Y, lo explica de una manera, digamos, natural, lógica, ¿no? Luego establece la postura de la iglesia, o sea, lo que la iglesia propone, y habla de los deberes del Estado, y por último habla de las asociaciones, de la necesidad de crear asociaciones. Digamos que esto, de alguna manera, para que me entiendan, el problema nuestro en nuestra sociedad digamos, se describe o se relaciona en tres rubros. Primero, la sociedad, luego el capitalismo y luego el Estado. La descoordinación en estas tres áreas es nuestro gran problema. Digamos que el pueblo en ese sentido está a la vera de estas dos situaciones. Digamos, la persona humana, la familia, la sociedad está dentro de estas dos situaciones, tanto el Estado como el capitalismo o el empresario, ¿no? Y en ese sentido, el Papa trata aquí de establecer las relaciones, las verdaderas relaciones que se deben de establecer entre estos tres, ¿sí? Entonces, primero, cuando habla sobre la respuesta falsa del socialismo al capitalismo, pues el socialismo lo que propone es, ahora sí que a una especie de Robin Hood, ¿no? De quitarle a los ricos para darle a los pobres, ¿sí? Y repartirlo en partes iguales. Esto genera dos problemas. El primer problema es que eh, hay una situación natural que es la propiedad privada. Eso es una cuestión natural. Y la otra es que proclama la idea de que como si fuéramos todos iguales. Y los seres humanos, por naturaleza, esas dos situaciones, los seres humanos, bueno, esas dos situaciones son falsas, porque los seres humanos ni somos, ni dejamos de tener propiedad privada, ni somos iguales. El querer quitarle a los ricos para repartirlo entre los pobres, lo que está haciendo es destruir esas dos situaciones naturales. La primera, que pues se aplica al mandamiento de no robar. O sea, una persona por más rica que sea, si sus bienes los ganó por sí mismo, es natural que sea dueño de esos bienes. Y luego genera una situación en la que se supone que está tratando de defender a los pobres, a los obreros, pero en realidad lo que está haciendo es destruirlos, por dos razones. Una, porque si nosotros repartimos la riqueza entre los obreros y entre los pobres de manera igualitaria, entonces lo que estamos evitando es que el obrero tal vez pueda progresar, pueda salir de su pobreza o pueda salir de su condición de obrero y crecer. Esa es la primera situación, que estamos quitándole la capacidad a la otra persona de superarse. Y la otra situación es que cuando una sociedad este, genera que el Estado sea el que provea,
entonces ya no hay producción. Precisamente por eso es que decía Winston Churchill, decía que el capitalismo es la repartición desigual de la riqueza y el comunismo es la repartición igual de la pobreza. Claro, es una cosa muy lógica, porque cuando tú no estás produciendo, cuando el Estado no está recibiendo la producción, cuando no hay un progreso en la producción, pues se va generando pobreza, porque ya no se va generando el aumento de riqueza necesaria para que pues, verdaderamente se pueda repartir tanto trabajo como capital. Entonces, como dice aquí, se destruye entonces la fuente de la producción. Entonces ahí el obrero queda, el capitalista, el empresario queda empobrecido. El obrero también queda empobrecido porque no hay una producción. De hecho, eso genera un problema en la cuestión de la economía en cuanto a el cálculo de precios y todo ese tipo de cosas que se van calculando de acuerdo a cómo la economía se va dando. Digamos, la economía finalmente la movemos los seres humanos. Y si uno no produce y no consume, simplemente la economía no funciona. El capital por sí mismo no tiene vida propia. Entonces ahí está el por qué verdaderamente aquí lo que se está tratando de exacerbar es la cuestión de la igualdad, pero en una situación de pensar, de tratar de traer algo que no es verdad, algo que no es real en el ser humano. Entonces lo que hace es destruir las posibilidades. ¿Sí? Entonces, la encíclica va diciendo, va hablando sobre cómo la ley natural este, nos da la propiedad privada. El ser humano es dueño de sus acciones, es un ser racional. Un poquito habla la encíclica de cómo nosotros nos diferenciamos de los animales, porque los animales no son dueños de sí mismos, no pueden tener cosas, nosotros sí. Entonces, por tales razones tiene el derecho natural y perpetuo de poseer las cosas y ser dueño de ellas, porque somos racionales. Ahora, al trabajar en la tierra o en su oficio, el hombre deja un poco de su personalidad y por lo tanto es justo que posea aquello que va modificando. Y además, es como se dice, Dios nos dio la tierra, Dios nos dio la creación como regalo y nos dio a nosotros como regalo para la creación. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos la cuestión de administrar esto que Dios nos dio, por un lado, y por otro, la cuestión ¿cómo se llama? De cuidarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué decir que Dios, decir que Dios ha creado la tierra en común a todo el linaje humano? No es decir que a todos los hombres indistintamente sean señores de toda ella, es decir, que Dios nos la dio a todos, pero la posesión de la tierra que nos dio no puede ser así desordenada, sino que nos señaló Dios a ninguno en particular la parte que había de poseer, dejando a la industria del hombre y a las leyes de los pueblos la determinación de lo que cada uno en particular había de poseer. Es decir, aquí el punto medular es el trabajo. Tú posees lo que tú trabajas. Eso es lo que genera naturalmente la propiedad privada. Por lo demás, aún después de poseer entre personas particulares, no cesa la tierra de servir la utilidad común. Es decir, digamos que es importante considerar la naturaleza de la propiedad privada, pero al mismo tiempo, la propiedad privada no es absoluta, porque de alguna manera sí hay una situación en la que Dios nos dio a todos, ¿sí? Entonces, pues no hay mortal ninguno que no se sustente de lo que produce la tierra. Los que carecen de capital lo suplen con su trabajo. De suerte que con verdad se puede afirmar que todo el arte de adquirir lo necesario para la vida y mantenimiento se funda en el trabajo. Y este mismo derecho sancionaron con su autoridad las divinas leyes, que aún el desear lo ajeno severamente prohíben. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son suyas. Es decir, generar una situación en la que todos vamos a tener, se nos van a repartir los bienes de todos, es faltar al respeto a este mandamiento. ¿Sí? Y generaron un conflicto entre clases, esa situación del comunismo de lucha de clases, es generar envidia.
exacerbar esta idea de la envidia. Ahora, en ese sentido, a ver, espérate. Ahora, en ese sentido, eh, pues ahí está también el papel del Estado. El individuo y la familia existen antes que el Estado, y el Estado ha sido creado para servirlas y no al revés. Es decir, primero surgieron las familias, surgieron los individuos, y después, como una forma de contrato social, como decía Smith, este, surgieron los estados, surgieron los gobiernos. Entonces, los padres de familia deben poseer bienes para poder sustentar a los hijos engendrados y poder dejarles herencias para proteger su patrimonio y su futuro. Es decir, aquí también hay un sustento natural en la familia. O sea, para tú poder mantener a tu familia, para sustentarla, pues necesitas poseer, necesitas la propiedad privada. Y si los ciudadanos y las familias, al formar parte de una comunidad y sociedad humana, hallasen en vez de auxilio, estorbo y en vez de defensa, disminución de sus derechos, sería más bien de aborrecer que de desear la sociedad. Es decir, ¿qué está tratando de decir el Papa? Que aquí el Estado tiene que defender esta cuestión de la propiedad privada. Y toda vez que el Estado quiera sobrepasar sus funciones, en ese sentido, eh, pues lo que está haciendo es estorbar a su papel de servir a las personas, de servir a la familia. En ese sentido, es un Estado que más bien no está cumpliendo sus funciones. Así que se habla del límite de los límites del Estado. Querer, pues, que se entrometa el poder civil en lo último del hogar es un grande y pernicioso error. Cierto que si alguna familia se hallase en extrema necesidad y no pudiese valerse ni salir por sí de ella en manera alguna, justo sería que la autoridad pública remediase esta necesidad extrema, por ser cada una de las familias una parte de la sociedad. Y del mismo modo, si dentro del hogar doméstico sugiere una perturbación grave de los derechos mutuos, interpóngase la autoridad pública para dar a cada uno lo suyo. Es decir, si en una familia, pues obviamente cuando hablamos de, por ejemplo, violencia intrafamiliar y ese tipo de cosas, pues obviamente ahí legalmente el Estado tiene injerencia. Pero ojo, nada más son situaciones extremas, ¿sí? Por ser cada una de las familias. Dice, pues no es de esto usurpar los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos y asegurarlos con una justa y debida tutela. Pero es menester que aquí se detengan los que tienen el cargo de la cosa pública. Pasar estos límites no lo permite la naturaleza, porque es tal la patria potestad que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el Estado. Es decir, la patria potestad es el papel de los padres, el derecho natural que tienen de educar a los hijos, ¿verdad? En esa parte, el Estado no puede meterse. Ahí extralimitaría sus funciones. Los hijos son algo del padre y como una amplificación de la persona del padre. Y si queremos hablar con propiedad, no por sí mismos, sino por la comunidad doméstica en que fueron engendrados. Entrar a formar parte de la sociedad civil. Y por esta misma razón, porque los hijos naturalmente son naturalmente algo del padre antes de que llegasen a tener el uso de su libre albedrío, ojo con esto, porque de hecho es una situación muy actual, este, ahí está esta señora Sánchez Cordero diciendo que los hijos son del Estado, y pues los hijos no son del Estado. Aquí afirma abiertamente la encíclica que no, y la iglesia afirma que no, los hijos son naturalmente, por derecho natural, son de los padres. Entonces, la patria potestad le corresponde a los padres. Entonces, por esta misma razón, porque los hijos son naturalmente del padre, bueno, ya dijimos eso, cuando pues los socialistas, descuidada la providencia de los padres, introducen en su lugar la del Estado, obran contra la justicia natural y disuelven la trabazón del hogar doméstico. O sea, es un acto injusto, ¿sí? Bueno, finalmente, la...
Finalmente, la inutilidad de los estados socialistas. Aquí es muy importante entender una cosa, que dada la cuestión de decir que no hay propiedad privada y generar esa cuestión de desequilibrios y de falta de contrapesos económicos, pues obra que los estados sean fallidos. Ustedes han visto, en la historia de la humanidad no existe y no ha existido nunca un estado socialista o comunista que haya funcionado. De hecho, inclusive se burlaba Winston Churchill diciendo, si los socialistas los pusieras en el desierto, hasta en el desierto faltaría la arena. Entonces está tremendo. Entonces, otra cosa que un Estado tan triste como innoble de todos los hombres sin distinción alguna, de todo lo cual se ve que aquel dictamen de los socialistas, a saber, que toda propiedad a ser común debe absolutamente rechazarse, porque daña a los mismos a quienes se trata de socorrer. Sí, efectivamente, o sea, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que genera el comunismo? Si se dan cuenta, ahí está la cuestión de los desequilibrios. Por acabar con los empresarios, se engorda el Estado y se genera una suerte de opresión con el pueblo. Y si se dan cuenta, es una situación medio curiosa porque, eh, digamos que aparte de destruir la propiedad privada, la dignidad de los obreros y todo, la dignidad de las personas, la dignidad de la sociedad, lo que está haciendo simplemente el comunismo es cambiar de mano. Es decir, si el pueblo en ese sentido había injusticias por los capitalistas, por los empresarios, este, lo que hace simplemente el comunismo es quitar a los capitalistas y ponerse él y ser el nuevo opresor. Entonces, lo único que está haciendo, lo único que propone el comunismo es cambiar de mano, pero finalmente dejar a las personas en la misma esclavitud y yo diría que hasta peor, porque si de alguna manera la una sí oprimía, porque hay desigualdades, efectivamente hay demasiada desequilibrios en cuanto a la repartición de los bienes. El comunismo en ese sentido prácticamente genera esclavos directamente. Bueno, pues ahí están las razones. Pero entonces después el Papa hace la propuesta que hace la Iglesia. Entonces, la solución está en la Iglesia, dice el Papa. Sería un pecado, y esto es un mensaje muy importante para todos nosotros cristianos, católicos. Nosotros no podemos callar, no podemos guardar silencio. Esta idea del Estado laico fue una idea totalmente satánica, totalmente masónica, totalmente fuera de los derechos naturales. O sea, fue una injusticia que desafortunadamente se instaló sin que eso tuviera sus grandes problemas, porque entonces generas una suerte de personas, ¿cómo se llama? Sin criterio, que han terminado esclavizándonos, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, y dice el Papa, la solución está en la Iglesia. Sería un pecado callar, dice la encíclica, y como la guarda la guarda de la religión y la administración de la Iglesia a nos principalmente incumbe, con razón, si calláramos, se juzgaría que faltaríamos a nuestro deber. En otras palabras, no simplemente el Papa está diciendo que la Iglesia tenga la solución, sino que es deber de la Iglesia hablar, es deber de la Iglesia presentar su parecer. Porque la iglesia no busca la confrontación, sino la unidad. O sea, esta idea comunista buscaba la revolución, buscaba enfrentar, buscaba dividir, buscaba que los obreros lucharan contra los capitalistas. ¿Qué es lo que está buscando hoy la izquierda? Más o menos lo mismo, pero ahora en vez de una situación económica, lo hace a través de la cultura. Claro, aquí en México tenemos las dos y tenemos dos figuras representativas de esas dos ideas. En el caso de López Obrador, él maneja esta idea, el problema de los fifís y de los chairos, el problema de los pobres y de los ricos, y desafortunadamente esta idea del Robin Hood, de aquel que va y le quita al rico para darle al pobre, pues es muy atractiva, sobre todo porque ustedes vean que en el corazón de esa idea lo que hay es una profunda envidia. Entonces, de alguna manera eso está diciendo que en México el hecho de que nosotros hayamos votado por López Obrador es que desafortunadamente disparó sobre una de nuestras grandes debilidades, que somos muy envidiosos. ¿Sí?
Entonces ahí estuvo el problema. Y aquí, enlisto estas 7, más o menos el Papa lo dice allí en la encíclica, 7 razones por qué la Iglesia tiene autoridad en esto. Porque la Iglesia busca la caridad y la justicia. Después, porque la Iglesia entiende que los seres humanos somos personas y no piezas de una maquinaria. Es decir, tanto el comunismo como el capitalismo lo que estaban diciendo es utilizando a los seres humanos como piezas, como objetos. ¿Sí? En el caso del capitalismo, los utilizaban como piezas de una fábrica. En el caso del comunismo, los esclavos para mantener al Estado. Entonces, en ambos casos, están concibiendo al ser humano como una cosa, como un objeto. Porque la iglesia es experta en humanidad. Esta es una frase no de la Rerum Novarum, sino de la Gaudium et Spes. Pero de alguna manera en la Rerum Novarum ya estaba sugerida la idea de que efectivamente, si hay alguien que sabe lo que el ser humano necesita, pues es la iglesia, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo. Y si hay alguien que conoce la criatura, pues es Dios. Y Dios se manifiesta socialmente, visiblemente en la iglesia. Pues ahí está. Ella es la que lima las asperezas entre las clases, donde, donde ya había un conflicto entre clases por el capitalismo, porque efectivamente generó injusticias, donde el comunismo proponía una lucha de clases, proponía un derrocar al capitalista. La iglesia, ¿qué está buscando? Pues está buscando que se eliminen las enemistades y que entre Estado, sociedad y empresarios se lleven bien, se unan. Porque hay conflictos, ¿qué hay que hacer? Hay que arreglar los conflictos, nada más, eso es todo. La iglesia también, dice el Papa, es la que ha atendido a los obreros. Durante la historia de la iglesia, específicamente en estos siglos, estamos hablando de que surgieron muchas comunidades, muchas órdenes mercedarias, muchas órdenes que atendían a la necesidad de los pobres, a los enfermos, etc. La iglesia conoce y sabe a qué debe atenerse el papel del Estado sin sobrepasar sus funciones. ¿Sí? Así que por esas 7 razones, la iglesia es la que tiene la mejor propuesta. En ese sentido, nosotros tenemos que ver que lo que hace el Rerum Novarum, después veremos otros documentos, veremos Populorum Progressio, veremos Centésimos Annus de San Juan Pablo II, los 2 documentos, veremos un poquito de la Gaudium et Spes, pero digamos que queda abierta la puerta para que nosotros construyamos una idea de una sociedad cristiana. Es decir, un verdadero Estado donde haya justicia, donde haya caridad, donde sea, o sea, nosotros en ese sentido tenemos que generarlo, ¿sí? Bueno, entonces, eh, de las propuestas que hace la iglesia, hay estas, ¿no? Los hombres son desiguales por naturaleza y eso hace bien a la sociedad, pues la enriquece, porque dice la encíclica que digamos, unos tienen unas habilidades, otros tienen otras. Es una realidad natural. El comunismo trataba de igualar a todos y eso es una falsedad, eso no existe. También decía que el trabajo es expiatorio, o sea, todos necesitamos trabajar y el trabajo, además de ser, que dignifica a la persona humana, también, pues es difícil, es un sacrificio y también te puede ayudar en tu vida espiritual. Este, Todas estas ideas, tanto el capitalismo como el comunismo, lo que trataban de crear de hecho, el comunismo lo decía así, ¿no? Quería crear un paraíso en la tierra, pero un paraíso en la tierra sin Dios. Imagínate eso. Bueno, toda persona que te diga pare de sufrir, te está engañando. Porque una de las realidades que uno tiene que admitir dentro por lo menos la vida en esta tierra, es que te vas a pasar por sufrimientos, vas a pasar por dificultades. Luego, hay que hacer una concordia entre clases, se necesita, se complementa. Es la naturaleza, en la naturaleza no fueron hechas para pelear, o sea, en la naturaleza surgen. Digo, a ver, simplemente pensemos, hay personas que tienen más capacidad que otras. Eso es natural, eso es normal. Todos los seres humanos nacemos con diferentes capacidades, eso es normal. Y por lo tanto, hay personas que alcanzan más éxito que otras.
No pasa nada, no es una situación en la que, este, digamos, haya una injusticia, simplemente es la naturaleza. Que sea así es muy bueno. Por ejemplo, hablando de clases, el capitalista tiene el capital, pero sin obreros, sin gente que le ayude en el trabajo, pues no le sirve de nada el capital y su riqueza no se genera sin los obreros. Y el obrero necesita del capitalista, el capitalista que tiene los medios, que va generando el espacio para poder generar trabajo, es decir, que da los puestos de trabajo. Por eso, por ejemplo, esta idea que surgió ahora, esta visión de decir lo que decía Obrador, ¿no? Que truene el que truene, que caiga en la bancarrota el que caiga, es un error. De hecho, por ejemplo, ahí tenemos que asomarnos. ¿Qué hizo Trump al respecto? Trump donó, pero una cantidad ingente de dinero a los empresarios. De hecho, esa situación ha generado que la economía de Estados Unidos resurja. Si yo en cambio voy a agarrar y me pongo a regalarle dinero a la gente, regalarle dinero a los obreros, lo que estoy haciendo es quitarles el trabajo y quitar lo que genera la riqueza, tanto para el capitalista como para el mismo obrero. Es decir, yo te puedo dar dinero hoy y mañana te puedo seguir dando dinero. ¿Hasta cuándo te voy a dar dinero? O sea, si yo me convierto en una especie de papá que está proveyendo y tú, hijo, que estás recibiendo, ¿cuándo se genera la riqueza? Lo que estoy haciendo es tirar la riqueza a la basura, cuando tú puedes producir. ¿Sí? Si yo, en cambio, te genero la estructura para que tú produzcas, tú mismo vas produciendo tu propia riqueza. Sí, yo no es rentable ni para ti ni para nadie el que te regalen el dinero. Eso es un error que todos tenemos que tener en cuenta y todos tenemos que transmitir esa idea. El que te regalen, el que te compren un voto es un error terrible porque genera un estado fallido. Ve tú que la idea, por ejemplo, del trabajo genera dos cosas importantes. La primera es que genera el hablar que tú vales, que tu dignidad es suficiente para poder trabajar, que tú eres capaz. Pero la otra es que siempre se dice en cuanto a la economía, tu gasto es el sueldo de otro, tu producción es la ganancia de otro. Entonces, de alguna manera también, hablando de economía, el trabajo genera generosidad, genera cohesión, genera sinergia, suma de voluntades, suma de riquezas. Y eso hace que todos avancemos, ¿sí? Pues por eso es que el comunismo no funciona, ¿verdad? Entonces, las relaciones entre el capital y el trabajo. La Iglesia señala los deberes y derechos de los capitalistas y obreros, ¿sí? Es decir, los obreros deben trabajar honradamente y no causar destrozos ni sediciones, dice la encíclica, y exigir sus derechos. Y los capitalistas deben respetar la dignidad de sus obreros, tratándolos como personas y no como esclavos. Respetar sus fuerzas, respetar su fe, darles espacios para rezar. Y finalmente, dice el Papa, pero finalmente, ahora sí que como dicen, a la hora de la tumba, todos quedamos al mismo nivel, porque quedamos a nivel de la tierra. Así seas rico, así seas pobre, todos vamos a terminar debajo de la tierra. Entonces, en ese sentido, también habla el Papa de que esta situación de desigualdades, pues existe aquí en la tierra, ¿sí? Ya nosotros tendremos una trascendencia y hay que pensar en eso porque, digamos, el capital que si tenemos, que si no tenemos, que si el salario, que si tenemos o que no tenemos, ya a la hora de la trascendencia, eso no importa, no es trascendental. Dios no te va a preguntar cuánto trabajaste, cuánto dinero tuviste. Dios te va a preguntar qué hiciste con eso que tuviste. Eso es lo importante. Ahora, inculca a los ricos sus deberes de justicia y caridad. Lícito es que el hombre posea algo como propio. Es, además, para la vida humana necesario. Mas si se pregunta, ¿qué uso se debe hacer de esos bienes? La Iglesia, sin titubear, responde, cuanto a esto, no debe tener el hombre las cosas externas como propias, sino como comunes. Es decir, de tal suerte que fácilmente las comunique con otros cuando estos las necesiten. Es decir, que
es verdad que nosotros, aquí el Papa sostiene que la propiedad privada es natural, es un derecho natural. Pero al mismo tiempo debemos nosotros no ser tacaños, sino compartir. Aquello que no usamos, aquello que está despreciado, mejor compartirlo. Inclusive tal vez el cristianismo nos invita a compartir inclusive aquello que es nuestro, porque en ese sentido ganamos un bien que es el bien de la generosidad. Pero es importante entender esta idea porque si se dan cuenta, aquí hay un verdadero equilibrio, un equilibrio entre ser individualista, ser un capitalista que nada más yo solito soy rico y yo solito soy feliz, a ser un comunista que reparte los bienes entre todos y te quita el derecho a poseer, ¿sí? Es decir, el equilibrio se presenta por la caridad, por la generosidad. Entonces, esta encíclica no lo dice, pero la Populorum Progressio, la Centésimos Annus, habla de esto, el destino universal de los bienes, porque digamos, nosotros somos administradores de los bienes que tenemos, no somos totalmente dueños. Es importante entender eso. Verdad es que nadie se manda socorrer a otros con lo que para sí o para los suyos necesita, ni siquiera da a otros lo que para él el debido decoro de su propia persona ha menester. Es decir, de tus necesidades, de las cosas que tú necesitas, no estás obligado a dar. Pues nadie está obligado a vivir en un modo que su estado no convenga. Es decir, tampoco se trata de que para que seas verdaderamente generoso te quedes en la calle. Dice, pero satisfechos la necesidad y el decoro, deber nuestro es, de lo que sobra, socorrer a los indigentes. Entonces ahí está la cuestión del destino universal de los bienes. La armonía de los preceptos de Cristo y de la Iglesia. Entonces, los cuales dos clases, si a los preceptos de Cristo obedecieren, o sea, los capitalistas y los obreros, no solo en amistad, sino verdaderamente en amor de hermanos se unirían, porque sentirán y entenderán que todos los hombres sin distinción alguna han sido creados por Dios. Si se dan cuenta aquí, en vez de poner a luchar a las clases, lo que está haciendo es tratar de unirlas. Miren, esto es, de hecho, es muy actual, porque tú ves un mundo en el que vivimos, que está súper dividido y vive en grandes conflictos. Entonces, de alguna manera la iglesia lo que trata de hacer es que no haya conflictos, sino que haya unidad, que arreglemos nuestros problemas entre nosotros, ¿sí? Porque sentirán y entenderán que todos los hombres son, ok, Padre común de todos, que todos tienen el mismo bien como fin, que es Dios mismo, único que puede dar bienaventuranza perfecta a los hombres y a los ángeles. Ahí está. Finalmente, no se contenta la iglesia con mostrar los medios con que este mal se ha de curar. Ella, con sus propias manos, aplica las medicinas, porque todo su afán es educar y formar a los hombres conforme a las enseñanzas y doctrinas, y con el auxilio, ojo, con el auxilio de los obispos y del clero, o sea, nosotros, sacerdotes, nosotros, los obispos, todos los cristianos, tenemos que ayudar a esto. Procura extender cuanto más se puede los saludabilísimos raudales de su doctrina. Esfuérzase además en penetrar hasta lo más íntimo del alma y doblegar las voluntades para que se dejen regir y gobernar en conformidad con los divinos preceptos. O sea, es importante que nosotros entendamos que la doctrina social de la iglesia es parte de la evangelización, es parte de lo que nos toca como tarea esencial de ser cristianos, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, la iglesia propone todas estas cosas, pero no las propone como decir, bueno, pues háganlo, ¿no? Sino que la iglesia ya lo hizo. Lo hizo durante muchos años. Hay testimonios históricos del progreso de las sociedades que han vivido en civilizaciones cristianas. Está Europa, por ejemplo, fundada por los benedictinos y por los grandes imperios cristianos, el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio. Si se dan cuenta, nuestra sociedad occidental se ha formado por sociedades cristianas. Después de la Revolución Francesa, digo, desafortunadamente ahora Europa está dándole duro a su propia raíz, la razón de su existir, que sus raíces son cristianas. Entonces, después de la Revolución Francesa y el horizonte de la Revolución Comunista, la Reina Barón pedía una vuelta y una recuperación de los principios cristianos, porque la Revolución Francesa lo que hizo es
deshacerse de todo lo cristiano, deshacerse de todo lo católico, quitar, hacer a la iglesia a un lado. De hecho, esta idea fue movida por los masones, fue movida por gente que odiaba a la iglesia. No tanto porque la iglesia, porque desafortunadamente allá van contando la historia de que la iglesia, que fue opresora, que los reyes, bien sabe qué. Sí, la iglesia no era perfecta, no es perfecta, ¿verdad? Porque está formada por seres humanos. Sin embargo, si hablamos de los beneficios que daba la iglesia, obviamente, del poder que manejaba. Sí manejaba poder, obviamente, pero eso era un poder que sí servía, no era un poder simplemente tiránico. En ese sentido, los masones se quitaron todo lo que es de la iglesia y la difamaron. Entonces, en la situación de aquel tiempo y el problema obrero, la Reunión proponía la solución verdadera a la desigualdad y a la injusticia. Una solución que llevase a la caridad y a la concordia, a la justicia que propone la doctrina cristiana. Si se dan cuenta, ¿qué hay en el centro de todo esto? En el centro de todo esto está la caridad. Y en el centro de todo esto está la persona humana y su dignidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar como sistema político. La caridad, el reinado de la caridad y la persona humana. ¿Sí? Bueno, hay testimonios históricos la encíclica da ejemplos históricos de cómo la iglesia estuvo muchas veces involucrada e interesada en las obras sociales y en la caridad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, allá en la carta a los tesalonicenses, San Pablo habla de las colectas que se mandaban a la iglesia de Jerusalén? Les cuento un poquito eso. Imagínense que los judíos se habían convertido al cristianismo y muchos eran escribas y fariseos. El escriba y el fariseo vivía de enseñar la Sagrada Escritura y vivía del Sanedrín. Cuando estas gentes se hacían cristianas, pues se eran expulsadas. Entonces imagínate que eran personas que habían dedicado toda su vida a eso. Obviamente ya no tenían, ahora sí que perdían su chamba por hacerse cristianos. Entonces, por eso hubo una crisis muy grande en la comunidad de Jerusalén. Así que por eso la iglesia hizo colectas para ayudar a esta gente. Así que si hablamos de cuestiones sociales desde el principio, ¿eh? Sin embargo, la iglesia fue y ha sido difamada por mucho tiempo. Esa es la verdad. Luego, las funciones del Estado. Ya después el Papa pasa sobre este tema, ¿no? Debe el Estado, por razón de su oficio, atender. Aquí está digamos, hay dos situaciones, hay dos vertientes que el Estado tiene que cuidar. Primero, porque digamos, no se trata de formar una sociedad anarquista donde no existe el Estado. El Estado tiene su lugar, digamos, porque es finalmente el contrato social. Lo necesitamos, ¿no? Pero ¿cuáles son sus funciones? La primera función importantísima es el bien común, ¿sí? El ayudar a equilibrar contrapesos. Vivimos en una sociedad diversa, muy diversa. En ese sentido, el Estado es como el Estado, la parte neutro que logra cohesión entre todos. Entonces, es el que busca el bien común. Debe cuidar, y por eso, tal vez, por ejemplo, la idea de un Estado laico no sea tan mala idea desde este punto de vista. Desafortunadamente, en nuestras sociedades, pues vivimos, sí, con muchos credos. Hay gente que es católica, hay gente que es protestante, hay gente que es budista, hay gente que es musulmana, ¿no? Desafortunadamente vivimos en esta división. Un Estado laico que busca, si nosotros tuviéramos un Estado confesional, es decir, un Estado católico, entonces eh, se correría el peligro de excluir a las demás personas. Se supone que el Estado debe ser alguien que gobierne para todos. Y por lo tanto, un Estado laico tendría que ser, digo, la palabra es un poquito desafortunada, porque la idea del laico, digo, es un término cristiano, católico, curiosamente, pero genera como anticlericalismo, ¿no? Como decir, fuera los curas. Pero en realidad, yo creo que el nombre adecuado sería un Estado neutral, más que laico. Porque la idea de laico genera la idea de laicista, es decir, en contra de la iglesia, un Estado ateo y es más, en un sentido, y como no hemos visto en muchas ocasiones, un Estado satánico. De hecho, si hablamos de situaciones confesionales, nuestro Estado es masón y la masonería es una situación confesional.
que le da culto al diablo. Entonces, así como que laico, sin confesión, no tenemos un Estado así. Eso es una gran mentira. Entonces yo diría un Estado neutro. Eso sería un término un poquito más afortunado. Luego, la función del Estado es hacer justicia. Entonces es cuidar ambas clases. O sea, todas las clases, ¿verdad? Todas las personas. Que se logre una justicia distributiva y equidad. Es decir, no igualdad. Fíjense la distinción de equidad e igualdad. Equidad es, pues, que todas las personas tengan todo lo que necesitan para vivir dignamente. Y asegurarse de que, ahora sí que, probablemente no todos sean ricos, no todos sean pobres, pero prácticamente que no haya pobres, que no haya gente que pase necesidad. Esa sería la idea. En vez de justicia en vez de justicia igualitaria, pues eso, distributiva y equitativa. El Estado es el custodio de los derechos y de las obligaciones, eso es importante. No es una situación en la que, hablando de derechos, no es una situación en la que nosotros podamos crear derechos. Los derechos no se crean, los derechos existen. ¿Qué tiene que hacer? Existen en la naturaleza. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Custodiarlos, hacerlos respetar, los derechos humanos. La distribución del gobierno según el derecho romano. Bueno, pues también la encíclica habla de esto, ¿no? Esta es la distribución del poder en el derecho romano, ¿sí? Que es muy, digamos, compatible con la doctrina cristiana. Tiene que haber un poder ejecutivo, un poder que haga leyes y un poder que haga justicia. Y después dice la encíclica, que esto ya no es tanto el derecho romano, que un poder que haga, que se encargue de los asuntos económicos, y dice de los asuntos de la guerra, ¿verdad? Porque bueno, ahí está. Ahora, del trabajo de los obreros salen las riquezas de los estados. Es importante entender, como dijimos, primero es la persona, primero es la familia, después es el estado. El estado es creado para servir a la familia, para servir a las personas, ¿sí? Y bueno, custodia del público bienestar es no solo la ley suprema, sino el fin único, la razón total de la soberanía que ejercen. Y deben proteger a los individuos apartes de la sociedad, porque la filosofía, igualmente que la fe cristiana, convienen en que la administración de la cosa pública es por su naturaleza ordenada, no a la utilidad de los que la ejercen. O sea, no es para que los políticos se enriquezcan con esto y agarren poder, sino a la de aquellos sobre quienes se ejerce. Es decir, el Estado sí existe para servirnos a nosotros. Digo, es una idea que nosotros sí tenemos muy clara, ¿no? Nosotros, la idea de decir, bueno, a ver, señor Obrador, señora Olga Sánchez Cordero, señor Ebrard, señor, los que estén en el gobierno, ustedes son nuestros empleados, nosotros pagamos sus sueldos, ¿sí? Tienen que servirnos. No, nosotros no los vamos a servir a ustedes si no pueden gobernarse solos. ¿Sí? Ustedes nos gobiernan de acuerdo a como nosotros necesitamos y debemos ser gobernados. Entonces, como el poder de mandar proviene de Dios y es una comunicación de la divina soberanía, debe ejercerse a imitación del mismo poder de Dios, el cual con su solicitud de Padre no menos atiende las cosas individuales que las universales. O sea, si hablamos de quien sabe gobernar, porque gobernar es una situación también de equilibrios y de balances, de saber atender todos los problemas y todas las situaciones de manera equitativa y justa. Hay que entender una cosa, todo poder, absolutamente todo, el poder de un maestro, el poder de un papá, el poder de un gobernante, todo, absolutamente todo poder es una delegación del poder divino. O sea, Dios nos ha delegado ese poder, pero es un poder que nos ha delegado con la salvedad de que tenemos que dar cuentas de eso. Es decir, tenemos una responsabilidad al respecto. Y para poder entenderlo, pues recuerdan aquella parte, ¿no? Donde estaba, aquel pasaje donde estaba Jesús con Pilatos. Y agarra a Pilatos y le dice, ¿qué no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para condenarte y poder para crucificarte? Y Jesús le responde, tú no tendrías poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto. Entonces, de alguna manera, todo poder, absolutamente todo, es una delegación de Dios. Pero hay que entender.
Es una delegación, insisto, en la que Dios va a tomar cuentas. Y obviamente nos conviene sujetarnos al poder de Dios porque obviamente Dios tiene esa sabiduría y sabe gobernar. Entonces, pide a sí mismo que es responsabilidad del Estado el garantizar el trato justo entre capitalistas y obreros, que se ha de buscar la libertad religiosa y el descanso. ¿Sí? Ese es el papel del Estado. ¿Sí? Conciliaciones económicas de la clase obrera y del traje y trabajadora y del Estado. Ahora bien, fíjense, aquí hay una situación en la que la encíclica busca esa unión entre estas tres. La sociedad, el Estado y la clase, ¿cómo se llama? Los empresarios, ¿no? Ahora bien, si se fomenta la industria de esta, o sea, de la clase obrera, de esta muchedumbre con la esperanza de poseer algo estable, poco a poco se acercará una clase a otra. Desaparecerá el vacío que hay entre los que ahora son riquísimos y los que son pobrísimos. O sea, fíjense cómo cambia el enfoque. Es decir, no vamos a empobrecer a los ricos, sino enriquecer a los pobres. Y no se trata de que se hagan riquísimos, sino simplemente, si quieren progresar, pues que lo hagan, no hay ningún problema. Ahora, no se abrume la propiedad privada con enormes tributos e impuestos. Ahí hay una situación de contrapeso con el Estado. El Estado necesita mantenerse, sí, el pueblo con los impuestos los mantiene, sí, pero ¿hasta qué punto? Si el Estado engorda demasiado, entonces se genera una situación de injusticia y se genera una nueva clase, una nueva diferenciación de clases. Ahora sí que nosotros lo vivimos aquí. Está la clase política y el pueblo. De hecho, de alguna manera nosotros en México estamos ahora sí que oprimidos por los dos, tanto por la clase empresarial como por la clase política. Entonces, de alguna manera, pues ahí está. Ahora, tenemos en ese sentido, insisto, eh, el Papa escribía porque de alguna manera el comunismo y el capitalismo son izquierda y derecha, se presentaban con una situación de problemas económicos. Las desigualdades y los contrapesos eran económicos. Y de alguna manera el caballito de batalla para generar poder era la economía. Pero hoy por hoy, en nuestro tiempo, el caballito de batalla o la carne de cañón que se pone para poder hacer revolución, para poder enfrentarnos, para poder generar conflicto, porque digamos, la idea masónica, tanto de un lado como del otro, o sea, los masones son capitalistas y son comunistas, son los dos, son izquierda y derecha. Así que aquí nuestro enemigo, el enemigo de la iglesia y el enemigo de la raza humana es son la masonería, ¿sí? Ya se presente como izquierda, se presente como derecha, es lo mismo, ¿sí? Porque de alguna manera, de un lado o del otro, es un opresor. Entonces tuve, por ejemplo, en el lado capitalista, los masones oprimen por la cuestión del mercado. Es decir, te venden y te compran. Inclusive los capitalistas hasta compran estados, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en personas tan ricas como George Soros, como Bill Gates. Son gentes que compran jueces, compran, ahí te están comprando la Sheinbaum, están comprando, digo, la estrategia, y ya se ha visto históricamente, de George Soros con todo su capital, es desestabilizar los estados. De hecho, el primer ministro de Austria lo corrió de Austria. Dijo, tiene tal fecha para salir de mi país y no volver nunca jamás. Porque pues se daba cuenta de que el tipo estaba metiendo dinero para comprar Estado y para desestabilizar Austria. Entonces, digamos, son camada del mismo demonio, ¿sí? Los comunistas en ese sentido lo hacen por el Estado, los capitalistas compran Estado o compran personas o compran y venden vida humana finalmente y tratan de controlar. Entonces, aquí la idea es adelgazar al Estado y adelgazar también a los capitalistas. Y en ese sentido, si tú te das cuenta, en estos contrapesos, aquí, ahora sí, de una manera positiva, en el fondo, lo que se está tratando de generar es una verdadera igualdad, la verdadera. Una verdadera igualdad cuyo respaldo es la caridad y la dignidad humana.
Entonces, no es la ley suprema, no es la ley humana, sino la naturaleza la que ha dado a los particulares el derecho de propiedad. Aquí el Papa defiende constantemente la idea de la propiedad privada. Entonces, cuidado porque tanto el comunismo ataca la propiedad privada, como también el que se generen demasiados impuestos, pues también, imagínate, porque tú tienes cosas, tienes que pagar tantos impuestos que casi, casi, pues a quién, o pago impuestos o cómo, ¿sí? Entonces, y por lo tanto no puede la autoridad pública abolirlo, sino solamente moderar su ejercicio y combinarlo con el bien común. Ahora, pero es obvio, si queremos Estado, necesitamos mantenerlo. El Estado es un servicio. Sí hay que pagar impuestos. Eso es correcto, pero de manera justa. ¿Sí? Y por último, el Papa habla de las asociaciones. Y aquí yo quisiera sí hablar de algo importante, que es digamos, uno de los grandes males de nuestro país, de nuestro sistema político, que es la cuestión, porque digamos, si hablamos de asociaciones, estamos hablando de asociaciones obreras, estamos hablando de asociaciones religiosas y estamos hablando de asociaciones políticas. En ese sentido, nosotros, y aquí está una situación que el Papa vio, y especialmente sucedió en México, sucedió en Francia, sucedió en México, y lo hicieron los masones. Ese siempre ha sido su idea. Vemos, sin embargo, que principalmente en nuestros tiempos se hace todo lo contrario. En muchos lugares ha hecho el Estado violencia a estas comunidades, habla de las comunidades religiosas, y se la ha hecho violando múltiples derechos, porque las ha aprisionado en una red de leyes civiles, las ha despojado del legítimo derecho de persona moral y ha confiscado todos sus bienes. ¿Le suena esto algo? Ahí está Benito Juárez, masonazo, sobre los cuales bienes tenía su derecho la iglesia. Pues claro, no nos lo regalaron, nos lo ganamos con sudor de nuestra frente. Tenía el suyo cada uno de los individuos de aquellas comunidades, y lo tenía también los que a un determinado dedicaron aquellos bienes y aquellos a cuya utilidad y consuelo se dedicaron. Fíjense hasta qué punto llegó esta situación tan injusta. No solamente afectaron a la iglesia, afectaron a las personas, afectaron a la sociedad. Una de las redes ¿cómo se llama? De salud de hospitales más grandes del mundo, ¿saben dónde existía? Aquí en México. Y los grandes arquitectos de ese sistema tremendo de salud eran las comunidades religiosas, las comunidades mercedarias. Juárez se encargó de desmantelar y hacer pedazos ese sistema. Entonces, ve tú, finalmente la iglesia, ¿para qué tenía esos bienes? Pues para servir a la sociedad, para eso es. Si nosotros, por ejemplo, veamos el ejemplo, aquí tenemos las iglesias, tenemos una iglesia. ¿Quién usa la iglesia? No la usa nada más el padrecito, la usamos todos. O sea que de alguna manera podríamos decir es un bien público, es de todos. ¿Para qué la iglesia tenía eso? Pues para servicio de los demás. Pues ahí está. Y bueno, por eso habla también el Papa, y bueno, sí, una realidad nuestra es que existen muchas asociaciones, existen muchos partidos. ¿Cuáles son los fines de esos partidos? Veamos cómo trabaja nuestro sistema político. Nuestro sistema político tiene el sistema normal, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, pero hemos vivido por muchos años un presidencialismo, o sea que eso del poder judicial y poder legislativo, mmm, entre grandes comillas, pero hay una situación, digamos, un, una cuestión de poder que no está en el poder, que son los partidos. Tú ponte a pensar que nosotros con nuestros impuestos los mantenemos y los partidos son empresas multimillonarias, ¿sí? Y que finalmente, ¿cuáles son sus ideales realmente de los partidos? Los partidos, digo, seamos honestos, los partidos no tienen ideales. Su ideal es el poder. Y ahí tú ves que están ahí, o sea, tenemos una clase política que simplemente se pasan la bolita unos a otros y se asocian entre ellos y traen cosas turbias entre ellos y pura corrupción por todos lados. Esa es la verdad. Así que, y entonces dice el Papa que hay que crear asociaciones católicas. Tenemos ese derecho, ¿verdad? Así que, si se dan cuenta, bueno, el Papa en este sentido, el documento es bastante básico, no habla de muchas cosas, ¿no? Digamos, estábamos en un tiempo, este,
finales del siglo XIX, no existían muchas estructuras políticas como, tan complicadas como las que existen hoy, pero de alguna manera ya nos está diciendo ideas básicas acerca de nuestro papel para nuestro papel político como cristianos, nuestro derecho y nuestro deber de evangelizar en este campo y nuestra participación en la vida pública. Desafortunadamente vivimos en un país donde no se participa en la vida pública, o sea, no, y pensamos en una idea de la democracia, tenemos una idea de la democracia que no existe. En ningún país del mundo hoy existe la democracia. Eso de la democracia le llaman, por ejemplo, a un plus acerca de la democracia participativa. Es un pleonasmo porque ya hablar de democracia tendría que ser participativa. Democracia es el gobierno del pueblo. Y ve cómo funciona nuestra democracia. Nuestra democracia funciona, tú das un voto. ¿Estás gobernando? No, no estás gobernando. Con el voto lo que tú estás haciendo es renunciar a tu derecho de gobernar. Y se lo delegas a otra persona. Por lo tanto, no estás gobernando tú. ¿Sí? Y ahí está. Así que hoy por hoy, muchachos, tenemos que alzar nuestra voz, necesitamos decir, necesitamos involucrarnos, necesitamos saber, sobre todo necesitamos saber, necesitamos formarnos en estos temas y hablar de ello, ¿verdad? No es, no es un estado laico aquel que acalla a la iglesia y acalla su voz, ¿sí? Un estado laico, como ya he explicado, es un estado neutral donde muchas voces pueden escucharse, pero no es un estado que acalla las voces. Así que tenemos que, en ese sentido, ejercer nuestro derecho de expresión, nuestro derecho de hablar y nuestro derecho de gobernarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y sobre todo, gobernarnos con estas ideas, la idea de Dios, la idea de las ideas de la iglesia, las ideas personalistas, diría yo. Y ahí está. Así que muchachos, pues eso es. Perdón todos los problemas del principio, pero bueno, se metieron gentes ahí medio este, indeseables, pues siempre sucede. Este, pero bueno, hay que tener paciencia y seguir. Muchachos, la idea de esto es tener estas sesiones todos los lunes, a esta hora más o menos, este, estarnos una horita y bueno, que quiero enseñarles estos documentos, pero al mismo tiempo pues dar un espacio para discutir lo que está pasando en el mundo, ¿no? Este, así que, bueno, pues nada, voy a arriesgarme a abrir micrófono si hay alguien indeseable ahí, pues ya le cerramos el micrófono y lo sacamos. Vamos a ver. Pero las advierto porque luego sale ahí gente, ¿eh? Si sale alguna cosa, no la tomen en cuenta. A ver. Listo. ¿Quién quiere levantar la mano? Y le damos la palabra. Buenas noches, padre. Yo tengo una pregunta. Dime. Eh, Había escuchado de que antes la iglesia sí buscaba cómo eh, crear un estado que fuera católico, confesional, aunque permitiendo la tolerancia a otras religiones. Ujú. Ahora sí se puede ese estado neutral, sin necesidad de que sea confesional. Sí, de hecho eso sería maravilloso. De hecho, el Papa, aparte de la Rerum Novarum, escribió un libro sobre una encíclica sobre estados cristianos. Estaría interesante revisarlo, porque sí, efectivamente, obviamente un estado cristiano sería ideal en muchos sentidos. Eh, Padre, Dime, buenas noches. buenas noches. De hecho, yo soy de Costa Rica. En nuestro estado constitucionalmente es católico, con Sí. la libertad de culto. La gente laicista, porque como bien lo decía usted, no es estado laico. La gente que quiere un estado laicista y dentro del partido actual que tiene una fuerte tendencia a la izquierda, quieren quitar la religión católica para sustituirlo por la moral del Estado, ¿verdad? Que es una moral ahí media extraña donde muchas cosas se permiten, sobre todo a nivel sexual.
y muy, muy casada con la ideología de género. Es una lucha, creo que vamos a durar unos buenos años todavía con un estado confesional, pero no sé hasta cuánto vamos Sí, en ese sentido a sostenerlo. del estado costarricense es un ejemplo, ¿eh? Está el Ujú, estado costarricense, está el estado polaco también. ajá. O sea, sí es posible. Y creo que en ese sentido se comprueba. Los estados confesionales en ese sentido tienen mucho éxito. Costa Sí. Rica va muy, muy bien. La otra pregunta que le iba a hacer, padre, es que me gustaría, si es posible, que en algún momento usted hablara de la teología de la liberación, Ah, muy, muy porque interesante el tema, sí. Sí, sí, sí. sí, porque también nos trae confusiones y cómo diferenciarlo de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Esto de la teología de la liberación que fue tan popular en los años 70 y 80, pero todavía hay resabios y todavía hay gente que la predica y ahora está muy de nuevo metida con la parte de ideología de género. Gracias, padre. Muy bien, Anita. Padre, tengo una pregunta. Dime, Bueno, mi nombre es Carla, ¿qué pasó, un Carlos? gusto. Mi pregunta es, por ejemplo, lo que tiene que ver como la teología feminista, todo este rollo de la mujer, todo este rollo que ahorita está tan fuerte, Ujú. ¿cómo empapa con esta doctrina social? Porque siento que no se habla mucho, no hay cursos, no hay todavía como esa especialización, no existe como una pastoral femenil en sí, o sea, hay pastoral juvenil, sí, pero una pastoral femenil, o sea, como para jóvenes, muchachas, obviamente, porque la mayoría de las feministas pues son jóvenes en realidad. Ujú. Entonces, cómo, cómo se aborda o qué documentos existen como sobre inundando este tema? Mira, hay un documento buenísimo, buenísimo, que se llama Mulieris Dignitatem, de San Juan Pablo II, donde se habla de la dignidad de la mujer. Y bien, como tú ¿Cómo? dices, perdóname, ¿Cómo era para escribirlo? Mul- Me lo pones? Mulieris, así como se oye, Mulieris Ujú. Dignitatem. Ok, Es muy gracias. bueno, muy bueno. Y obviamente sí, creo que lo que estás diciendo es muy importante porque digamos que una de las situaciones actuales es la cuestión de la lucha, digamos, en el siglo XIX, lo que se ponía a luchar es la cuestión económica entre clases. Ahora se está tratando de poner en lucha a los sexos, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que la iglesia necesita, y más o menos lo está haciendo, una pastoral femenil y una pastoral también para las personas con orientación homosexual, ¿verdad? Ok. Porque también es una lucha. Es gente que desafortunadamente sí, que tiene un problema y que tiene que ser atendida. La iglesia quiere atenderla, ¿no? Pero, digamos, dejada así a la deriva y suelta, son muy susceptibles de ser instrumentalizados por estas logias masónicas y estas gentes que quieren dominar. Ujú. Y Entonces es muy importante. ah, ok. Y otro tema abordando un poco a lo mismo. Siento que la ciberteología o llegando como a este nuevo término y esta nueva revolución digital que se ha venido, o sea, cómo cambiaría? O sea, siento que la iglesia, o sea, la vida va muy rápido y los cambios de época han sido muy constantes. Ujú. Entonces, y actualmente estamos viviendo uno. Entonces yo digo, ¿cómo entra aquí en la doctrina social católica esta parte? O sea, la iglesia va a la par a este ritmo de la Sí, misma tecnología, al mismo, o sea, también lo mismo, los estudios de la ciberteología. Sé que ahorita en la conferencia episcopal los obispos pues han querido impulsar un poco todo este ámbito, ¿no? Como social y sí, digital. Este, ¿Y cómo entraría más o menos como este tema? sí. Algo un poco salido de contexto, No, 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 estás muy este, bien, o sea, estás le, muy... le, no, algo salido de contexto le comentaba de que le decía que me pusiera como coanfitriona para sacar yo a los spams. Lo que pasa es que me salieron muchas personas que, o sea,
pensé que eran esas gentes las que me están poniendo eso porque me estaba distrayendo. Es Porque que a lo cada que rato pasa, me lo ponía. le pone el link y no le pone, bueno, no le pone contraseña. Igual, le puedo pasar mi número y si gusta que le explique un poquito cómo se maneja. Hemos dado algunos cursos así como de tecnología y Zoom en Parrea. No, sí, sí lo sé manejar, nada más que como abrí Ah, ok. apenas este curso, pues lo que estaba Ah, tratando ya. es abrirla pues, a todo mundo. Por eso Sí, no. sí, sí. Pero sí Ah, sé que poner password y esas cosas. perfecto. Entonces, bueno, de todos modos, cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias. Oye, mira, de lo que preguntabas, fue una pregunta muy Sí. interesante. Sí es una situación que hoy por hoy se tiene que atender. O sea, son situaciones que, digamos, ahora sí que aplican muy bien a esta idea, rerum novarum, de las cosas nuevas. Porque la iglesia en ese sentido ha tenido que responder a ahora sí que los desafíos que le van poniendo. Y este es un desafío actual, lo que es la ciberantropología. Y ahora, bueno, tú lo manejas como ciberteología, ¿no? Se me hace curioso. Sí, es una definición que le hizo Spadaro, un italiano, Ajá. en su libro Ciberteología. Sí, Así pero se me llama. imagino que fue por responder a la ciberantropología. Creo que sí. Sí. Sí, bueno, la ciberantropología, para los que no entiendan el término, es la idea de hacer, digo, está creciendo tanto la tecnología que está introduciéndose tanto en la vida humana, y si digo, para muestra un botón, aquí estamos conectados por internet y todo esto, que prácticamente en el ámbito humano está introduciéndose, inclusive hasta se quiere introducir en el cuerpo humano. ¿Sí? Es decir, hay una empresa que fundó Elon Musk que está desarrollando la tecnología de meter chips en la cabeza, ¿verdad? Que ya, de hecho, ya existe. Existe para, por ejemplo, gentes que son parapléjicos y todo, que con ese chip, pueden conectar unas áreas del cerebro donde puedes escribir en la computadora o mover un miembro prostético. De esto, Que- por ejemplo, eh, películas que más o menos hablan de esto, está esta es Ghost in the Shell, muy buena película, está la de Matrix, etcétera, que hablan de la inteligencia artificial, hablan de esta cuestión de la tecnología, cómo se está metiendo. De hecho, por ejemplo, nuestros teléfonos son así como que el paso previo, ¿no? Para que nosotros, de hecho, Elon Musk desarrolla la cuestión de decir, lo que se llama el fenómeno de singularidad. Es decir, como se están desarrollando tanto la inteligencia artificial en las máquinas, pues corremos el peligro de que las máquinas quieran dominarnos. Entonces, para que no suceda eso, él dice, bueno, generemos la singularidad, es decir, hagámonos uno con las máquinas, integrémoslas Mm, dentro de nosotros. Ahora, el gran problema de eso es que hay dos situaciones ahí y eso tal vez plantea la cuestión de la idea de la ciberteología. Plantea dos cosas. La primera es la deshumanización. De hecho, eso va tendiendo también al transhumanismo. La ajá, idea del transhumanismo mm, es superar la condición humana, es decir, ujú, crear una nueva forma de ser humano. ujú, Y atiende a tres cosas. Uno, a quitarnos, hacer que la muerte sea una enfermedad. Es decir, crear ujú, inmortalidad. ujú, Quitar el dolor. ¿Verdad? Y generar una superinteligencia en el ser humano, ¿sí? Ahora, y obviamente, inclusive hay una tendencia, hay una idea de que, por ejemplo, te puedan agarrar, tú mueres y te sacan el cerebro y te lo conectan a una computadora y ya te crean una realidad virtual sin cuerpo y ya tú eres lo que tú quieres. Va muy relacionado con la ideología de género, ujú, o sea, la idea ujú, de modificar esta idea de deconstrucción, en realidad en el fondo es una idea de destrucción. ¿Cuál es ujú, el corazón ujú, de ujú, esto? ujú. Es la gran tentación de seréis como Como dioses, dioses. ¿sí? Del principio, ¿no? Ajá. Que en realidad es una situación, es una gran mentira, porque en la propuesta del demonio, seréis como dioses, en realidad lo que le estaba proponiendo a Adán y Eva era una propuesta falsa, porque no es que, digamos, lo que estaba tratando de hacer Eva es disparar a los miedos o generar miedo y desconfianza en Adán y Eva con Dios y pensar, no, Dios nos está engañando, Dios no quiere que seamos felices, no quiere que comamos de este árbol porque vamos a ser como dioses. Entonces nosotros comemos para ser. Y a la hora de la hora,
generó una situación de, bueno, el pecado, ahora sí que de destrucción de la naturaleza humana. Y todo lo que teníamos en el principio lo perdimos. Ahora, si tú te das cuenta, esta situación no está del todo perdida. ¿Por qué? Porque viene la redención, viene Cristo, nos salvó, nos dio todos los medios para salvarnos, pero no nada más para salvarnos, sino nos dio los medios para restituirnos. Es decir, y eso ha sucedido. ¿En quién ha sucedido? Fíjate, curiosamente, en la iglesia. Ha habido muchos santos, muchas personas santas, que entregándose a Dios, entregándose a lo que debe ser, entregándose al amor, entregándose al plan de Dios, han ido recuperando su naturaleza original. Entonces, pensar, por ejemplo, todas estas ideas de crear poderes artificialmente, son una nostalgia de los poderes que teníamos. Y es una forma, digamos, artificial de ganar eso. En otras palabras, es competir con Dios. Y en vez de construirte, te van destruyendo. Primero porque te generan una situación de instrumentalismo, o sea, de que tu fin es lograr ambicionar esas cosas. Y te conviertes en cosa, en vez de persona. Entonces, el peligro de la ciberantropología es que en vez de ser persona, te convierte en cosa. En vez de ser Dios, te convierte en cosa. Y ahí está el gran peligro, ¿no? Entonces, obviamente sí, efectivamente, eso necesita una pastoral, porque ya nos estamos acercando hacia ello. De hecho, toda esta idea de los gobiernos y del comunismo, todo está apuntando para allá también. ¿Sí? Padre, Dime. un comentario nada más, ahorita que escuché de que la iglesia, cuando usted dijo que los bienes que le quita el Estado, sobre todo Benito Juárez, cuando establecen el Estado laico, donde dice los bienes de la iglesia, pues eran de la iglesia y se los había ganado y casi fue un robo. Sí, fue un robo. Pero lo que ahorita me hizo pensar es que toda mi infancia, mi historia, los que escriben la historia han dicho que la iglesia era mala, que la iglesia era ambiciosa, que merecía que se la quitaron, y dije, ¿en dónde, en qué parte he leído o me han mostrado la contraparte? Siempre nos dicen la parte mala, claro, porque pero nadie ha defendido. ¿Quién escribió la historia? Lo escribieron los masones. Exacto, Y pero obviamente nunca me puse a pensar si es cierto. Es que es como ¿tú has leído La rebelión de la granja de George Orwell? No. Te lo recomiendo. Resulta que los comunistas y toda esta gente, bueno, los masones y toda esta gente que quiere controlar, una de las cosas que hacen es manipular la historia, porque cuando tú no sabes raíces, cuando no sabes los acontecimientos, entonces es muy fácil mentirte y es muy fácil lavarte el coco. Entonces, por ejemplo, te la cuento. ¿Quién realmente es el padre de la patria? Por ejemplo, no es Miguel Hidalgo, ¿eh? El padre de la patria es Agustín de Iturbide, el verdadero padre de la patria, y el que verdaderamente buscaba la independencia de México. No fue Miguel Hidalgo. Entonces, hay muchas cosas en la historia que están mal contadas. Y están mal contadas con toda intención, con todo propósito. Esta es una. O sea, te ponen a Benito Juárez como un héroe. Benito Juárez casi, de veras, por un milagro, pero casi vende México, todo México a los Estados Unidos, en los masones. Y nadie nos dijo. Siempre nos han dado la historia de la iglesia, es mala. Sí. Y se lo merecía casi. Sí. Y así te la venden, obviamente. Y desafortunadamente, en ese sentido, no nada más, digo, aparte de esta gente masónica, pues inclusive, como bien decía, el otro día estaba escuchando una entrevista de Jim Caviezel, dice, las persecuciones empiezan, decía él, cuando hay traicioneros, cuando hay gente enemiga adentro. Eso es lo que ha pasado con México. Entre obispos y sacerdotes hay gente que está coludida con esta gente. ¿Infiltrados? Sí. Okay, De hecho, sucedió... La quinta columna, la llamada quinta columna. De hecho, sucedió
en Polonia. La KGB mandó agentes a la Iglesia Católica a hacerse curas para destruir la iglesia por dentro. Padre, disculpe, pero eso también lo escuché en otra charla de otro sacerdote que hablaba que parece que hay evidencia de que se infiltraron homosexuales no porque tenían vocación a ser sacerdotes, sino que se infiltraron en los seminarios. Pues créelo. De hecho, esa idea de la pederastia Ajá. está muy sospechosa. Sí, para destruir a la iglesia Para por destruir la dentro iglesia. y crear Mira, todo ese eso ha hecho movimiento. un daño terrible a la iglesia, terrible. Ujú. Pero, insisto, toda vez que tú atacas a la iglesia, no estás nada más atacando a la iglesia, estás atacando a la sociedad, porque la iglesia existe para la sociedad. Imagínate lo que se dice en el Concilio Vaticano II. La iglesia es sacramento universal de la salvación. Entonces, la tabla de salvación, si tú la destruyes, pues destruyes la salvación. Entonces, ahora sí que es un disparo en el pie. Sí, José. De hecho, aquí en Zacatecas, la catedral, todo lo que es el presbiterio, tiene prismas masónicos y las imágenes de los santos son esculturas muy, muy ocultas, muy negras, 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 negras. Y el comentario es que la gobernadora puso todos los recursos para que se hiciera esta innovación, esta entrada de la masonería a la Iglesia Católica. Y venga a Zacatecas y vea la catedral. Sí, está terrible. No, en ese sentido es que digamos, se me fue lo que te iba a decir. Ay, se me fue. Sí, la masonería, toda su vida, nosotros no sé si se acuerdan de los años 30, y eso sí, yo creo que eso sí debe estar en la historia. En los años 30, Plutarco Elías Calles así lo decía a boca, en cuello, ¿eh? Decía, el papel la misión de la masonería es acabar con la Iglesia Católica. Así lo decía. Y obviamente, ¿qué estrategias vas a seguir? Pues es como se dice, ¿no? Como le decía a Chávez, le decía ¿cómo se llama? El de Cuba, se me fue Fidel Castro le decía a Chávez, mira, tú predícales todo lo que tú quieras. Lo que hay que hacer con esta gente es que no hay que perseguirla, no hay que destruirla, no hay que matarlos, porque si los matas los fortaleces. Lo que hay que hacer es mandarles a antiapóstoles para que los destruyan por dentro. Exacto. Y también les decía, cuidado con la iglesia, porque si la iglesia está dormida, el día que despiertes es tu fin. Exactamente. Sí. Porque también en ese sentido estas gentes saben y ven que la iglesia, la familia, todo eso es el gran enemigo. O sea, la iglesia tiene un poder que no ejerce. Si la iglesia lo ejerciera, el mundo sería otro. Una pregunta, padre, para ser más concisos, sí. ¿Cómo podemos despertar esta iglesia dentro de nuestras comunidades? ¿Qué podemos hacer? O sea, por ejemplo, con los hijos los tratamos de educar, muchas veces tratamos de dar ejemplo, o sea, con hermanos, o sea, lamentablemente, por ejemplo, en el trabajo o en la misma familia, ya hay muy pocos católicos o gente que en verdad sigue ese catolicismo, que son los mandamientos, y que nos trae una verdadera felicidad, y que uno por eso quiere atraerlos hacia ahí, ¿no? Pero nos tachan de retrógradas, pues, de quitar derechos, a todo lo que estamos mal, burlándose de nosotros, que no hay bronca, pero ¿cómo podemos despertar nosotros para poder atraerlos? Bueno, yo pondría aquí tres cosas importantes. La primera cosa es que nosotros llevemos una vida espiritual sólida. O sea, que nuestra vida de oración, nuestra vida de relación con Dios esté bien. Eso es lo más importante, que esté bien y que esté creciendo, que esté saludable, que esté viva.
Es muy importante que nosotros estemos en una situación de constante crecimiento espiritual y constante perfeccionamiento en las virtudes, en la caridad. Eso es lo más importante. De ahí también informarnos y formarnos. Yo siempre he insistido, por eso yo quiero hacer esto. Si se dan cuenta, bueno, ahorita surgieron muchos problemas, ¿no? Yo la tenía mejor preparada la plática, pero me pusieron ahí un poquito nervioso. Pero bueno, formarnos, profundizar nuestra fe, profundizar estos temas, profundizar en saber lo que es la iglesia, saber lo que somos nosotros, formarnos. O sea, no podemos nosotros realmente entender toda nuestra tarea si no conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces necesitamos formarnos. Y la tercera es actuar, o sea, la militancia política, la evangelización, el que tú, ahorita que me estás hablando de tus hijos, muy importante la cuestión familiar. Nosotros, o sea, tú que tienes a tus hijos y los estás formando, tienes un tesoro. Eso es algo muy fuerte. De hecho, fíjate, de alguna manera nuestros enemigos nos muestran cuáles son nuestras fortalezas, porque tú ves lo que ellos atacan y es exactamente lo que tú tienes que aprovechar. La persona humana, su dignidad, la familia, la fe, ¿sí? Y la militancia. Ellos quieren amordazar a la iglesia porque si la iglesia habla, cuidado, cuidado. O sea, aquí la información y el llegar al punto medular del asunto es una situación en la que a ellos no les conviene que se sepa. Pero aparte hay otra cosa, fíjate, ponte a pensar. Si nosotros crecemos espiritualmente al grado de ser santos, de buscar la santidad, fíjate cómo reaccionaban, por ejemplo, las primeras comunidades que fueron perseguidas. Cuando empezaron los apóstoles y todo, ahí están en los Hechos de los Apóstoles, nos cuentan cómo los estaban persiguiendo por la secta del Nazareno. Y ellos tenían una fortaleza muy grande. Primero porque tenían una espiritualidad muy profunda, pero por otro lado porque tenían una fe tan grande y una caridad tan grande que ellos podían amenazarlos con todo, con lo que quisieran. Y lo más que podían era amenazarlos con la muerte. Ellos estaban dispuestos a dar la muerte, a dar la vida. Si una persona ha crecido espiritualmente a tal grado que ha hecho conciencia de su vida eterna, de que de todos modos vamos a morir y de que más bien está la vida eterna, está la vida del cielo y todo eso, y tú estás dispuesto a dar tu vida, ya no te pueden hacer nada, ya nadie te puede dominar. O sea, solamente la iglesia tiene esa conciencia. Cuando tú tienes esa conciencia eres invencible. La iglesia, si todos los cristianos entendiéramos eso y estuviéramos dispuestos, tuviéramos la valentía para dar la vida si es necesario, pensando y con esa fe, pues imagínate el poder de la iglesia. Padre, también tiene mucho que ver como con el protagonismo que tanto nos está pidiendo la iglesia del laico maduro, pues de que el día que los laicos despierten, mira, porque hoy lo dijo. Eso que estás diciendo es importantísimo. Esta es la época del laico, ¿eh? Esta es la época del laico. O sea, muchas veces creemos que los sacerdotes tienen que hacer todo y no. No. De hecho, digo, tú ve que con lo que he dicho, que hay infiltrados y hay todo, hay obispos que están así, y hay obispos que cuidado y hables, porque tú cura, te silencian y te callan. Pero a un laico, ¿qué le pueden hacer? Yo creo que no puede hacer nada. Entonces, esta es la época del laico, es la época, por eso yo quiero formar esto, por eso les quiero traer a colación la conciencia, para que todos de alguna manera, yo quiero que me ayuden en ese sentido de decir, esto hay que difundirlo, hay que correr la voz. Señores, necesitamos despertar. El día que despertemos, cambiamos el mundo, lo cambiamos completamente. El poder de la iglesia es impresionante. Tenemos la gracia, tenemos la información, y tenemos lo invencible de decir, pues, ¿quieres matarme? Mátame, que de todos modos me gano la vida eterna. O sea, no hay manera de detenerme. Soy invencible. Que Dios está con nosotros. Y nuestra fe es impresionante. Tiene un poder muy grande. Padre, yo creo que en este proceso la información y la formación es esencial para poder identificar esos falsos profetas que están dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, porque hay gente que es muy carismática, que tiene mucho encanto y mezclan la verdad con la mentira y confunden mucho, y dentro de esto está el tema de la nueva era,
que también se ha metido montones y se hacen unos enredos, o sea, y lo digo porque yo estuve metida en eso, ¿verdad? Interesante, hija. Y entonces una puede creer que estás viviendo una espiritualidad sana cuando en realidad se está desviando mucho. Gracias. ¿Vale? Sí, es correcto. Y aparte, no nada más eso, sino la cuestión porque digamos, ahorita la nueva era parece estar bastante denunciada, pero ahorita el gran problema y el gran peligro tal vez, por ejemplo, es que muchos de estos falsos profetas se presentan con etiquetas muy amables. Por ejemplo, hay gente que se presenta con la etiqueta provida, ¿eh? Cuidado, porque hay de entre los providas, hay gente que se presenta con esa etiqueta, pero son falsos profetas. ¿Pero son qué? Falsos profetas. Ah. Sí, o sea, digamos que una de las cosas que, por eso es importante el estudio y la formación. Miren, afortunadamente, San Juan Pablo II nos dejó, pero un acervo de información y de formación impresionante. Las encíclicas de San Juan Pablo II son abundantísimas y manejan casi todos los temas. Entonces, si nosotros nos formamos y estudiamos, es muy difícil que nos puedan engañar. ¿Sí? Es decir, aquí también tenemos que desarrollar la capacidad de entender y descubrir quién está mintiendo y cómo está mintiendo. Padre, Yo tengo una pregunta. Dime. Sobre el Sidaibus de San Pío X. Ajá. Se va a tocar en este tema, en esta reunión. Sí, podemos hablar de eso. Uh-huh. Padre. Sí, dime. Ay, buenas noches. En parte, el gobierno sabe la fuerza y el poder que tiene la iglesia. Sí, se lo sabe. Y por eso quieren acabar con ella. Sí, se lo Y sabe. han muchos, miles de años queriendo acabar con la iglesia por la fuerza y el poder que tiene. Porque verdaderamente la iglesia sí ve por el bien común. Es correcto. Y es lo que le preocupa. No solamente por el bien común, sino que la iglesia ve por la trascendencia del ser humano. Entonces hay detrás, aparte de esta gente que quieren dominar, pues hay una guerra del demonio. El demonio está queriendo acabar con el ser humano. Claro, por supuesto. Y no podemos permitirlo, porque como dice usted, los laicos somos los que tenemos que estar luchando. Este es el tiempo de los laicos. Sí, por supuesto. Padre, buenas noches. Oigan, vamos a hacer una cosa porque parece que ya es un poquito tarde. Vamos a hacer una oración final. Okay. Ya los que se necesiten ir, pues ya se quieren retirar, para que seguimos dialogando, seguimos con las preguntas. ¿Vale? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de meditar sobre nuestro papel en la vida social como iglesia, como laicos comprometidos, como gente que pueda luchar por evangelizar y por llevar la verdad en cada rincón y en cada corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Padre de Dios. Santo Amén. Ahora sí, ¿quién me quería preguntar? Padre, buenas noches. Dime. Sí, dime. Bueno, dime. Yo, padre, ¿puedo? Soy Julieta. Sí. Bueno, Julie, ¿sí? Julie, sí. Bueno, yo solamente quiero comentarle un par de cosas. Primero, yo agradezco mucho este curso y los próximos que va a usted, que está proponiendo, porque en lo personal yo no he encontrado en dónde formarme, porque sí me interesa estar activa. Y de hecho trato de estar activa en cuestiones que tienen que ver con defender desde el punto de vista católico las cuestiones de política que se mueven en mi entorno, pero no me siento preparada. Siempre he estado un poquito como con mucho miedo de no poder responder a tanto cuestionamiento. Entonces a mí la verdad me da mucho gusto poder tomar este curso. Y segundo, es que yo también le agradezco
la palabra sería, yo le agradezco a usted el valor porque no hay muchos sacerdotes que hagan esto, de poder formarnos a nosotros desde el magisterio de la iglesia, porque eso es muy importante. Nosotros podremos formarnos de manera personal, pero muchas veces podemos agarrar algún rumbo que no es el que dice la iglesia, como lo que sucedió, por ejemplo, con esto que dicen de la liberación, ¿no? Como la teología de la bueno, liberación. es la teología de la liberación, que fue así, algo que se distorsionó. Entonces, para mí es muy importante que haya un sacerdote que tenga el valor de hablar, de exponer las cosas y de ayudarnos. Y entonces, bueno, pues yo, muchas gracias, Padre, de verdad. Y yo aquí estaré tratando de asimilar para poder enfrentar y hacer esto, ¿no? Poder formarme para hacer asociación con gente que también desea hacer lo mismo, de asociaciones católicas, de laicos, que estemos preparados y que no tengamos miedo de salir así a defender nuestra fe en las situaciones cotidianas de nuestra vida y de la política. Gracias, eso es todo, Padre. Muy bien, Julia. Padre, una pregunta. Mi nombre es Corina Toledo de Pérez de los Mochis y bueno, por un lado está el comunismo y por otro lado está el capitalismo. ¿Lo ideal es un capitalismo estructurado, bien organizado o qué es lo que nos propone? No, lo ideal es un personalismo que incluye la propiedad privada. O sea, de alguna manera lo que dice el Papa en la Rerum Novarum habla sobre que la Iglesia es la que tiene la mejor propuesta. En ese sentido es simplemente, si tú te das cuenta, la Iglesia siempre trata las cosas desde pues, el sentido común y lo natural, ¿no? O sea, en realidad la propiedad privada... Sí, así es que está inestable esto. A ver, ¿ahora sí? Sí, está paralizado. A ver, ¿ahora sí? A ver, ¿puede volver a responderme? Porque sí, porque sí, mira, se bloqueó. En realidad la idea del capitalismo, la idea de la propiedad privada no es propia del capitalismo, es propia de la naturaleza humana. ¿Me explico? Cuando hablamos de capitalismo, digo, el Papa va proponiendo más bien la idea de cómo en la cuestión económica pues surgen clases, ¿no? Están los empresarios y los pobres. Pero el Papa trata de buscar la conciliación y la caridad. Es por eso que más o menos la idea es personalista. Porque lo que buscan siempre la doctrina social de la Iglesia es defender la dignidad de la persona humana. Entonces, no es el capitalismo. Ojo, eso es, digamos, no es la derecha. No hay un problema entre derecha. Tenemos que dejarnos guiar por el enfrentamiento que es maniqueísta, ¿no? Entre derecha e izquierda, entre comunismo y capitalismo. No, hay que salirse de eso. Lo que se trata es de buscar la dignidad de la persona humana, que incluye la propiedad privada. Eso es parte de la naturaleza humana. Padre, Norma Angélica. Ahora, pero nada más te termino. Y el Papa lo que propone es que en realidad la propuesta ideal es la de la Iglesia. Digo, se mueve en tres razones. La primera es que la Iglesia es la que trata de siempre conciliar a las clases, conciliar al Estado. Es la que bajo el reinado de la caridad busca que no haya problemas, que haya unidad entre ellos. Segunda, busca defender la dignidad de la persona humana. Y tercera, es la Iglesia, pues obviamente tiene la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, sabe la Iglesia, pues ahora sí que todos los temas. ¿Me explicó? Ahí es donde entra en el personalismo pues el libre albedrío, ¿no? Se va a superar quien se quiera superar. Es correcto, la libertad. La libertad y que no haya injusticia y bueno, si yo trabajo, pues yo como, ¿no?
Sí, y no solamente la libertad, sino la responsabilidad. Ujú. O sea, tú, si te das cuenta, son elementos de la persona humana. La persona humana es libre, la persona humana es responsable de sus actos, la persona humana puede, puede tener familia, debe respetarse su estructura familiar. La persona humana tiene su parte religiosa, es la persona humana. Entonces, por eso Entonces es el personalismo. personalismo. Pero ojo, personalismo cristiano, porque hay un personalismo que es ateo. Ujú. Sí, donde cada quien hace lo que quiere. Sí, donde se genera un relativismo. El individualismo. Que se genera un individualismo. No, personalismo en el sentido de manejar una antropología adecuada. Un hombre completo, integral, religioso, libre, con derechos, con familia, con propiedad privada, etc. O sea, un personalismo cristiano. Esto pudiera entrar en ser idealista, nos pueden decir, ¿no? Pero pues lo importante es No. iniciar este trabajo. No, no es O idealista. sea, es iniciarlo. Nos pudieran atacar con esa... No, fíjate, no es idealista porque ya se ha vivido. La iglesia ya lo ha vivido. No es nuevo. Ahora, ¿Dónde se ha vivido, padre? Pues en las primeras comunidades cristianas se vivió en muchos siglos en la iglesia. Ahora, que no era perfecto, sí, ok. Sí, todo es susceptible de perfección mientras estemos en la tierra, esa es la verdad. O sea, también esa idea de que generemos un paraíso en la tierra, pues no, eso no va a pasar. No existe. No existe. Eso es una mentira. Y la misma encíclica lo dice, ¿no? El que te diga eso te está mintiendo. No. Digamos, ya se ha vivido, no ha sido perfecto, se tiene que trabajar. Porque finalmente, si tú te das cuenta, la encíclica habla sobre problemas que hay, que siempre va a estar habiendo problemas entre las clases. ¿Qué hay que hacer? Pues conciliarlas. O sea, mediar la situación. Sí, que dentro de... Rosario, una pregunta. No me queda claro el concepto de comunismo. Sé que no es bueno. Pero, y yo creo que al final de cuentas, cualquier tipo de gobierno, cualquier forma, mientras no tengamos esa evangelización, siempre tendemos al poder, a la ambición, Sí, mira, el comunismo es una ideología. Toda vez que tú escuches la palabra ideología, es algo que una persona inventa no basado en la realidad, sino que basado en una idea, la presenta y trata de ajustar la realidad a esa idea. El problema del comunismo es que genera una idea que no está en la realidad, en la que todos somos iguales. Eso no es verdad. No, tú lo puedes comprobar. Ni siquiera los gemelos son iguales. ¿Me explico? Entonces, esa es una parte. Y luego hay un idealismo económico, porque si tú, por ejemplo, agarras y le quitas el dinero a los pobres a los ricos y se los das a los pobres y que haces que el Estado provea, ¿de dónde se mantiene el Estado? No sería suficiente una situación en la que tú tienes un chorro de esclavos trabajando y todos iguales, para poder proveerlos a todos. Necesitas una fuerza de producción más grande y eso no te lo puede producir la igualdad. La igualdad no produce. Ese es el problema. Perfecto, padre. Me quedó súper claro, porque me hacía yo bolas con lo del comunismo. Muchas gracias. Entonces, no funciona económicamente, no funciona antropológicamente. No funciona. Y tú lo ves, ahí está la historia que lo prueba. En Rusia se murieron más de 100 millones de personas. Muchas de ellas se murieron de hambre. Gracias, muchas gracias. Sí, y ahorita, padre, pues estamos atacados no se está defendiendo la dignidad de la persona, por eso en todos los países Nos estamos deshumanizando. se promueve la ley del aborto, ¿no? Que es el primer derecho que debemos de tener como ciudadanos. Y fíjate, el aborto, por ejemplo, funciona para los dos. Funciona para la izquierda, digo, pensando en una situación de resentimiento y de odio,
Y funciona para la derecha porque es un negocio. Entonces, si te das cuenta, izquierda y derecha son lo mismo. Son la misma gata, pero revolcada. Y va desde la renovaron. Ya la iglesia dice, no, esos dos están mal. Y propone, pero finalmente la iglesia no solamente lo critica, sino propone la respuesta. Y por eso yo diría, en ese sentido, es tan importante que nosotros conozcamos esto, porque la iglesia, este problema, la iglesia ya lo resolvió hace muchos años, siglos. Pero pues no hemos querido hacer caso, y por no querer hacer caso, pues por eso estamos como estamos. Porque la derecha entonces significa negocio. Sí, es el capitalismo. Es el capitalismo. A ver, yo insisto, si yo soy de derecha, yo puedo tener mucho dinero. Digo, Bill Gates tiene mucho dinero, Soros tiene mucho dinero. Esos son ese dinero no lo ganaron de la izquierda, lo ganaron de la derecha, de vender. ¿Y qué hacen con ese dinero? Digo, aparte del materialismo que genera, porque a ver, fíjate la cuestión deshumanizante del capitalismo. Yo capitalista, yo vendo y compro. ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a comprar? Eso no me importa. Yo puedo vender vida humana, puedo ser tratante de blancas, puedo vender pornografía, no me importa. Con tal de ganar dinero, con tal de hacer negocio, yo vendo lo que sea. Vendo abortos. ¿Me explicó? Ahora, esa es la idea capitalista. Y luego aparte de poder vender y comprar, y inclusive te voy a decir, por ejemplo, ahora la izquierda utiliza las herramientas de la derecha para promocionarse. Toda la idea de la mercadotecnia es de derecha, no es de izquierda. Entonces, ¿y cómo hacen la mercadotecnia? Pues, ¿qué hacen? Te engañan. Juegan con tu psicología. ¿Pero la derecha se ha maleado o siempre ha sido así? Porque, mira, bueno, ser de derecha puede ser también ser capitalista bien estructurado en defensa de... No, mira, la derecha simplemente, así como tal, es me opongo a la izquierda. Punto. O sea, visto de la derecha así, es me opongo a la izquierda. O sea, me opongo al comunismo. Pero la derecha es como un espacio vacío, donde le puedes meter lo que quieras. Es un contenedor. ¿Me explico? Por eso es que hay que salirse de esa idea, porque entonces la derecha es como, tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo estos otros. Entonces, aquí en México lo que nos ayudaría es crear pues un nuevo partido donde la dignidad del ser humano sea lo que prevalezca. Sí, ya no derecha. No crear un partido de derecha, crear un partido personalista y cristiano. Personalista y cristiano. Y abiertamente cristiano. O sea, nosotros no tenemos, desafortunadamente, fíjate, nos han creado la conciencia del miedo de decir, ay, no, político cristiano, ay, no, eso así como que hace cortocircuito. No. Lo que va a salvar la política en todos los países es el cristianismo, punto. No hay más. Cristianismo, ahí entrarían las religiones, ¿no? No, el catolicismo. El catolicismo. Sí. O sea, el verdadero cristianismo, porque digo, los protestantes no son cristianos. Se dicen cristianos, pero no. Yo por eso se lo aclaro, porque aquí pueden entrar varias. Ok. Sí, porque en ese sentido es, digamos, lo que se necesita para la cosa pública es una antropología adecuada. Solamente la iglesia tiene eso. Una antropología completa. Otra cosa, padre. Ahorita en nos México... Vamos a retirar. Nada más para preguntar, las próximas conferencias, ¿vas a seguir dando con este mismo link? No te escucho, Angie. ¿Las próximas conferencias las va a seguir dando con el mismo ID o lo va a cambiar, dado lo que se suscitó? Yo creo que mira, ya estaba pensando, pero ya no lo hice, se me fue la onda. Yo estaba pensando darles mi teléfono y mejor hacemos un chat y ya lo hacemos más privado. Sí, así como le hizo con lo de teología del cuerpo, sí. que algunos, mejor por particular. Sí, y sí voy a cambiar. Que sea más cerrado. Como más estas personas más que entraron ya conocen, pues lo voy a cambiar. Exactamente, sí. Y ahí se los envío. Sí. Miren, tomen el teléfono los que están y pues que corran la voz. 648-108-5359.
Después se los voy a escribir, en la siguiente clase se los pongo en pantalla para que lo tengan. ¿Lo podría repetir, padre, por favor? Sí, padre, gracias. 648 108 5359. Muy bien. Gracias, padre, que descanse. Muchísimas gracias también por su valentía, si es cierto. Y muy, muy enriquecedor esto. Y ojalá nos pueda hacer un curso de todos los documentos que debemos leer, porque como católicos estamos obligados a formarnos también como iglesia y saber defender lo que, pues lo que nos corresponde, ¿no? Entre ello, en política y en cuestiones sociales. Y usted ahorita mencionó varios documentos muy, muy importantes que hay que desempolvarlos. Yo sugeriría un curso de todos ellos. Sí, de hecho, por lo menos irlos mencionando. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a hacer. Ay, gracias, padre, qué bueno, qué bueno. Lo felicito mucho. Sí, muchas gracias, padre. Buenas noches. De nada. Buenas noches. Les recomiendo volver a leer La Rerum Novarum, ¿eh? O sea, leanla varias veces, porque digo, está muy facilita, la verdad. Muy bien. ¿Qué más? Algo ahorita sobre México, padre. Sobre las intermedias ahorita en el 21. No hay partidos. O sea, se supone que era el partido católico, que era el PAN. O sea, ya es la misma perra revolcada y sí, está terrible. Maleada. O sea, de 2, 3 personas que más o menos, o sea, porque ni siquiera van bien con los valores, ¿por quién votar? ¿Qué hacer ahorita en las próximas? No hay oposición. Yo no veo, lamentablemente, una oposición que le llegue a ganar a Morena. Está muy, muy fuerte por la misma ignorancia de todos. O sea, se las tiene bien vendidas a mucha gente. Sí, lo que necesitamos hacer es esto que estamos hablando aquí, generar un verdadero partido. Sí, un partido católico. Pero obviamente las estructuras ahorita como están en México, esta gente no va a ahorita están como perros con el poder, agarrados del poder. Entonces no lo van a soltar fácilmente. Entonces tenemos que empezar por poquito a poquito renovar lo que hay. Es decir, yo pienso como meter una bomba por dentro. O sea, hacerles lo que nos han hecho, meterles gente cristiana. Quisieron infiltrarnos dentro de sus partidos. Para meter los valores. Para meter los valores cristianos. Y la verdadera pues teología de la iglesia dentro de cómo se deben de manejar. Exacto. Ok, gracias, padre. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Que nos agregue para la siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Padre, ¿va a compartir el material de lo que nos presentó, las diapositivas? Sí, si quieren se las comparto. Ay, porfa. Sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué? Sí. Y me vuelvo a disculpar lo del principio, me da mucha pena, disculpen, que ya había entrado esa gente. ¿Sí? Sí. Bueno, pues. Muchas gracias. Nos veremos entonces el próximo lunes, chicos. Padre, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pregunta, por favor. Dime. Me gustaría saber su nombre completo. Ajá, soy el padre Alfredo Antonio Aguirre Noriega. Antonio Noriega. Aguirre Noriega. Aguirre. Ajá. Su número de cel es el 648-108-5359. Así es. Bien, muchísimas gracias. ¿Y cómo nos hará llegar esa información que dice? Por el chat. Ah. Si me hablan, ya ya hay un chat y ahí ahí los vamos. Bueno. Quiero decirles que esta propuesta la hizo Corina, la que les habló ahorita. Entonces, ella creó el chat. Entonces, pues en ese chat los vamos a incluir y ahí compartimos. Bueno, le agradecemos mucho.
Cuídese. Igualmente, nos vemos. Buenas noches, feliz descanso. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Padre, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, padre. Gracias, Corina. Hasta mañana, padre. Hasta mañana. Una pregunta, padre. Dime. No queremos irnos. No hay problema. Vamos a seguir platicando. Adelante, adelante. La iglesia, de una u otra forma, ha tenido la idea de en sí de formar el partido político cristiano, ¿vamos a hablarlo así? Pues mira, el PAN empezó con eso, pero ya ves lo que pasó. Ajá. Digo, porque bueno, pensando en ese sentido, pues como cualquier candidato independiente hace proselitismo, da un momento, para ir dando a conocer su ideología su propuesta, no da un momento. Sí. No ideología, sino la propuesta de trabajo, vamos a hablarlo así. ¿No podría ser de aumento un termómetro para ir sondeando de aumento cómo lo tomaría la sociedad? Pues mira, sí, también ese es uno de los obstáculos, porque hoy por hoy, uno de los grandes problemas es que nuestra sociedad está súper hiperdividida. De hecho, ellos la han dividido con esos propósitos, precisamente. Entonces, también esa es una de nuestras tareas, unificar la sociedad. Unirla. Más que unificarla, unirla. Ok. Bueno, esa era mi... Sí, porque lo que dices es muy cierto, muy, muy cierto. Porque de otra forma hay que trabajar, vamos a hablarlo así, ¿no? Sí, por eso es que este es un tema también de evangelización. Ok. Pues bueno, muchas gracias, Padre. Buenas noches, que descanse. Dios lo bendiga. Igualmente. Buenas noches. Sí, dime. Gracias. De nada, nos vemos. Gracias, Padre, más Padre. Nos vemos, Adolfis. Buenas noches, hasta mañana. Bueno, hasta el próximo lunes, perdón. El próximo lunes, Julie. Nos vemos. Gracias. El lunes, nos vemos. Nos vemos. Buenas noches.